Bien, buenas tardes. Quiero extender un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Óscar Iván Londoño, soy profesor de planta de la Universidad del Tolima, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y en la tarde de hoy quiero compartir con ustedes mi más reciente publicación, La multimodalidad y sus intersticios. Me gustaría iniciar agradeciendo a la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, capítulo México, por esta invitación tan cordial a participar en uno de los episodios de Destejiendo el Discurso. Quiero empezar diciendo que este libro es el resultado de una serie de trabajos previos, como este que observamos aquí, un artículo publicado en la revista española Refracción, que lleva por título Descifrando el rompecabezas, sistemas, modos, recursos y medios en la multimodalidad. Asimismo, este libro, publicado a finales del año pasado en Brasil, con la editorial Pontes, titulado La multimodalidad y sus funcionamientos, teorías, memes y análisis, entre otros textos que me han permitido, de cierta manera, reflexionar sobre la multimodalidad. Estos trabajos previos están orientados hacia la conceptualización de la multimodalidad, en tanto que permiten explorar su concepto y sus implicaciones teórico-metodológicas en el análisis del discurso. También permiten clarificar nociones centrales, debido a que abordan la definición y delimitación de categorías clave en la multimodalidad como sistemas, modos, recursos y medios semióticos, entre otras. Y finalmente exploran un enfoque propio. Estos trabajos me han permitido explorar un enfoque propio, crear una propuesta teórico-metodológica para el estudio de los discursos sociales, específicamente desde la multimodalidad. Entonces, estos trabajos me han permitido consolidar el libro que hoy les presento aquí, La multimodalidad y sus intersticios. Yo quiero empezar hablando un poco acerca de cómo se estructura el libro. El libro tiene una estructura muy sencilla. Tiene una presentación, un prólogo, un prefacio, un capítulo de introducción, dos capítulos teórico-metodológicos, una conclusión y las referencias bibliográficas. Grosso modo, estas son las categorías que componen la superestructura del libro. Hay que decir que la presentación del libro fue hecha por el profesor Fay Victor Lim, el prólogo por el profesor James Paul Gee y el prefacio por la profesora Jennifer Rosen. Tres destacados referentes internacionales en los campos de la lingüística, del análisis del discurso y, por supuesto, de los estudios sobre multimodalidad. Es decir, el libro contó con la suerte de que estos investigadores internacionales contribuyeran, no solamente con textos que valoraran el contenido del trabajo, sino que sus escritos constituyen capítulos importantes en donde se aborda también la multimodalidad. Hay que decir que este libro, haciendo parte de los estudios multimodales, también incluye otros modos distintos al escrito, como el modo icónico. Entonces, los capítulos están acompañados de ilustraciones. Y las ilustraciones fueron realizadas por la artista argentina Mariana Baizán. Ustedes observan allí las ilustraciones que acompañan, digamos, cada apartado del libro, desde la presentación hasta las referencias bibliográficas. Bien.
Este libro, digamos que presenta tres etapas o tres grandes fases. En una primera fase se hace una revisión teórica. ¿Sí? En el capítulo Sistemas, Modos, Recursos y Medios Semióticos en la Multimodalidad, se revisa la literatura existente sobre el enfoque, o gran parte de la literatura existente sobre este enfoque, sobre la multimodalidad. Se plantea las relaciones y las diferencias entre estos conceptos claves para el análisis multimodal del discurso, repito, sistemas, modos, recursos y medios, y se introduce una noción más que yo he denominado componente semiótico como una categoría útil para el análisis de los recursos. Bien, esa es la primera fase, digamos, que ocupa gran parte del libro, porque es un recorrido teórico bastante amplio. Entonces, adicional a esas cuatro nociones centrales trabajadas históricamente en la multimodalidad, la propuesta de este trabajo es incluir una quinta que permite el análisis de los recursos de manera más operativa. Ya vamos a ver un poco más adelante. En una segunda fase, todo este recorrido teórico se contextualiza en un caso de estudio particular. La segunda fase, entonces, es un análisis multimodal del discurso. En el capítulo Infantilización de la Policía Nacional de Colombia en memes de Facebook, se presentan resultados parciales de una investigación en curso en la que se analiza cómo el encuadre, la figura, el plano y el fondo, que son recursos del modo icónico, el modo icónico es un modo que yo planteo en el libro, operan en memes relacionados que se circularon en Facebook sobre un acto de violencia policial ocurrido en Colombia, bastante complejo, que yo llamo el caso Ordóñez. ¿Sí? Y me gustaría detenerme un momento acá para explicar un poco acerca del caso. ¿Sí? El 9 de septiembre de 2020, en plena pandemia, dos policías, dos agentes activos de la Policía Nacional de Colombia asesinan a Javier Humberto Ordóñez Bermúdez en plena vía pública, con golpes contundentes en múltiples partes del cuerpo y con descargas eléctricas. Ese día hubo una serie de manifestaciones muy complejas que resultaron en 14 personas asesinadas por la Policía Nacional en la capital del país y en Soacha, y cientos de ciudadanos uniformados heridos. Las redes sociales como Facebook sirvieron de medio para visibilizar ese abuso policial. Incluso un video de las descargas eléctricas propinadas contra Javier circula en YouTube. Hay un video que circula. Ustedes observan en la imagen parte de ese video. En Facebook empiezan a aparecer una serie de memes, ¿sí? Que yo empiezo a compilar, a construir un archivo en la medida en que van emergiendo en mi perfil y en perfiles de otros amigos y de páginas y de grupos. Aquí hay un ejemplo de esos memes que van surgiendo. Y me dedico a analizar cómo estos memes, en lugar de culpabilizar a la Policía Nacional, lo que hacen es exculparla. Y la exculpación de su responsabilidad en este acto de violencia policial se realiza a través de la imagen. ¿Sí? Entonces, a partir de la multimodalidad, hago un análisis sistemático del modo icónico, fundamentalmente, implicado aquí en estos memes, para hacer pues el estudio de la infantilización de la Policía Nacional como un mecanismo para exculparla de esos actos violentos. Bien. En la tercera fase se presentan las conclusiones. En el capítulo Los desafíos de la multimodalidad, pues se reúnen los resultados de la revisión teórica primera y del análisis multimodal del discurso. Bien.
Hay que decir entonces que el libro aborda los sistemas, los modos, los recursos y los medios semióticos desde la perspectiva de la semiótica social. Esto es muy importante porque la multimodalidad también se ha abordado desde otras perspectivas. Si bien surge en el seno de la semiótica social, hay líneas, hay diferentes, digamos, aristas teóricas que han abordado la multimodalidad distintas a la semiótica social, aunque hay que reconocer en la semiótica social la perspectiva fundante. Su objetivo central es comprender los puntos de convergencia y de divergencia entre estas nociones. La obra explora los intersticios conceptuales, es decir, los espacios de unión, de transición y de separación entre dichas categorías. El interés del estudio surge por la relevancia de estas nociones en la multimodalidad y por la necesidad de clarificarlas conceptualmente. Se sostiene en el libro que los sistemas, los modos, los recursos y los medios están interconectados, pero no son equivalentes ni homologables. Esto es muy importante. Cada noción tiene un ámbito de acción particular dentro del análisis multimodal del discurso y comprender las convergencias y las divergencias no es solo un asunto terminológico, implica una labor de conceptualización fundamental para la toma de decisiones teórico-metodológicas. Es la apuesta que se hace en este libro. Bien, surgen algunas preguntas claves entonces. ¿De qué manera pueden entenderse las relaciones entre sistemas, modos, recursos y medios sin asumir que son nociones equivalentes o sinónimos, como algún par académico que evaluó un trabajo mío sobre esto decía, ¿no? Bueno, pero no hay problema porque todas pueden ser sinónimos. No, no pueden operar como sinónimos. No son nociones equivalentes. Si estos conceptos están interconectados, pero no son homologables, ¿qué implicaciones tiene esa distinción para el análisis multimodal del discurso y cómo se articulan entre sí los sistemas, los modos, los recursos y los medios sin confundirse conceptualmente? Bien. Comprender la multimodalidad entonces implica entender la comunicación como un paisaje semiótico complejo, nos dicen Kress y Van Leeuwen, integrado por sistemas, modos, recursos, componentes y medios. ¿Sí? Esa integración multimodal, como yo la llamo, explica cómo esos elementos se articulan para construir y acceder al significado. O sea, no solamente permiten construir el significado en el discurso, sino también le permiten al analista acceder a esos efectos de sentido que se van configurando en el decurso de la enunciación. ¿Qué es la multimodalidad entonces? Y hay que decir que cuando uno hace un rastreo por la noción, encuentra que ha sido definida como un fenómeno, como un paradigma, como un campo académico, como disciplina, como enfoque, como espacio de investigación, como línea de investigación, como teoría, como método, como objeto de estudio. Lo mismo sucede con el análisis del discurso, que podría decirse que ha asumido todas estas etiquetas, pero en este trabajo se asume la multimodalidad principalmente como un fenómeno constitutivo de la comunicación y como un enfoque del análisis del discurso. Así es como se concibe la multimodalidad en este trabajo. Y intenta, grosso modo, pues contribuir a despejar un poco, si podríamos llamarlo de esa manera, la ambigüedad conceptual. Los conceptos de sistemas, modos, recursos y medios son controvertidos, ¿sí? Casi que cada analista los asume de una manera distinta o se sigue la que asume Kress y Van Leeuwen. Existen superposiciones y usos intercambiables entre estos términos, lo que genera confusión teórica y metodológica. Por ejemplo, algunos autores equiparan el modo con el sistema, con el medio o con el género de discurso. No queda claro qué es en últimas el modo, ¿sí? Entonces, este es un fragmento de la conclusión del libro. La ambigüedad que surge al abordar estos términos se manifiesta, por ejemplo, cuando se define la noción de modo. Miremos esta definición. En la multimodalidad se toma como eje el concepto de modo o recurso.
es decir, el sistema o medio capaz de crear significado. En este caso, el modo parece asimilarse al recurso, al sistema y al medio. Sin embargo, ¿son realmente equivalentes? Por lo tanto, en ciertos contextos, los términos sistemas, modo, recurso y medio se utilizan de forma intercambiable e incluso se consideran sinónimos, lo cual, como ha señalado Rose, puede dar lugar a controversias y resultar problemático. Entonces, la idea es que en este libro se plantea una propuesta teórico-metodológica que intenta, digamos, aclarar estas nociones, que analiza sus intersecciones y ofrece herramientas para comprender cómo se construye el significado en los discursos sociales desde este enfoque de la multimodalidad. Por tanto, extiendo una invitación muy cordial a todas las personas interesadas en la multimodalidad a que accedan al libro para que puedan conocer más en profundidad cuál es la propuesta teórica y, si les parece pertinente, revisarla, aplicarla, extenderla, ampliarla, porque obviamente son estas acciones las que contribuyen a que el conocimiento, digamos, vaya evolucionando, ¿sí? El libro fue publicado por la editorial Biblos, que es, digamos, la editorial que en los últimos años siempre ha respaldado mis trabajos, la editorial argentina. Así que ya se encuentra en la página de editorial Biblos, se puede comprar en formato físico y próximamente estará circulando en edición ebook. Así que, pues bueno, me resta agradecerles a ustedes y también reconocer que esta obra es el resultado de un trabajo colectivo, ¿sí? Que requiere agradecimiento, ¿sí? Al profesor Faye Victor Lim, al profesor James Paul G., a la profesora Jennifer Rosser por haber acompañado este proyecto con su generosidad intelectual. Su presentación, su prólogo y su prefacio enriquecen de manera invaluable las páginas de este libro. Mi agradecimiento también va para Mariana Baizán por la ilustración de la tapa que hizo y las ilustraciones interiores, a Joan David Moreno Blázquez, que es un artista colombiano, por los gráficos interiores del libro, a Felipe Martínez por la fotografía de la solapa, a Hernán Díaz por el diseño de la obra tan espectacular que hizo. Quiero expresar mi agradecimiento muy sentido al profesor Salvio Martín Menéndez, el profesor argentino de la Universidad de la UBA, experto en multimodalidad, porque conversando con él, pude desenredar un poco esa madeja teórica tan compleja que es la multimodalidad. Entonces, a él también mi agradecimiento muy, muy especial. Y finalmente a Biblos por hacer posible la publicación de la multimodalidad y sus intersticios, un espacio de diálogo interdisciplinario y de encuentro con los signos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde México les envío un saludo especial al doctor Oscar Londoño, con quien comparto este espacio, a toda la comunidad ALED y a quienes nos acompañan en esta transmisión. Agradezco mucho a todo el equipo involucrado en esta nueva edición de producción de redes ALED, Destejiendo el Discurso, por la oportunidad para presentar un libro que, aunque nació de una tesis doctoral, se convierte en una invitación a dialogar sobre el cine, la cultura y nuestro presente. El libro lleva por título Cuando la distopía nos alcance, la semiosis compleja del cine de ciencia ficción, y forma parte de la colección digital Complejidad, Transdisciplinariedad, Decolonialidad, Semiosis y Análisis del Discurso, coordinada por la doctora Julieta Haidar de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta colección es más que un sello editorial. Constituye un espacio de convergencia de epistemologías críticas que integra aportes de la complejidad de Edgar Morin, la transdisciplinaridad de Basarab Nicolescu, la decolonialidad latinoamericana, la epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos, entre otras rutas de pensamiento. En un mundo atravesado por crisis ambientales, tecnológicas, sociales y éticas, esta colección busca abrir horizontes para pensar más allá del paradigma moderno occidental
Es un proyecto que apuesta por el diálogo entre disciplinas, saberes ancestrales, arte, ciencia y filosofía, con el fin de imaginar nuevas formas de humanidad y de conocimiento. Para mí, haber sido incluido en esta colección significa colocar el análisis del cine de ciencia ficción en un lugar de diálogo transdisciplinario y de resistencia cultural. Es un modo de afirmar que el cine no solo entretiene, sino que también produce sentidos, interroga la realidad y nos ayuda a comprender la complejidad del presente. De este modo, el libro no se presenta aislado, sino como parte de una red de investigaciones que buscan repensar las prácticas culturales, estéticas y discursivas desde un horizonte crítico y transformador. Este libro nace de una inquietud personal y académica. ¿Por qué el cine de ciencia ficción, particularmente el cine distópico, parece hablarnos cada vez más de lo que ya estamos viviendo? ¿Cómo podemos analizar sus relatos para comprender las tensiones sociales, políticas y culturales que atraviesan nuestro presente? El eje central eh, y concepto clave que articula la investigación es el de semiosis compleja. Retomando a Julieta Haidar y Edgar Morin, propongo pensar el cine no como un texto aislado, sino como una práctica cultural donde confluyen múltiples lenguajes: lo verbal, lo icónico, lo sonoro, lo mítico y lo ideológico. El análisis de cine de ciencia ficción desde la complejidad implica reconocer que estos filmes son al mismo tiempo relatos estéticos y discursos sociales, eh, espacios donde se articula lo real y lo imaginario, lo posible y lo imposible. La distopía aparece aquí como una forma privilegiada de semiosis, un relato de futuros indeseables que en realidad nos habla de los miedos y contradicciones del presente. Como dice el prólogo de Lauro Zavala, la ciencia ficción es un género alegórico que nos permite explorar la naturaleza oracular del cine, su capacidad de anticipar o revelar lo que ya está en germen en la sociedad. Y bueno, el libro se organiza en 5 capítulos, además de la introducción y conclusiones, y cada uno aporta una perspectiva distinta para analizar la relación entre distopía, semiosis y cine de ciencia ficción. Bueno, en el capítulo 1, la búsqueda de la utopía en el pensamiento occidental y el cambio distópico en la ciencia ficción, aquí planteo un recorrido histórico y conceptual. Exploro cómo la idea de utopía, desde Platón y Tomás Moro hasta Verne, Wells y Orwell, se transforma en distopía. Retomo a Darko Subin con sus nociones de novum y extrañamiento cognitivo para mostrar cómo la ciencia ficción opera como crítica de su tiempo. Este capítulo sienta la base para entender que la distopía no surge aislada, sino como una evolución crítica del pensamiento utópico. En el capítulo 2, entre utopía y distopía, la dinámica compleja de la utopía en el cine de ciencia ficción, aquí discuto cómo utopía y distopía no son opuestos absolutos, sino polos en tensión que se complementan. Con autores como Ainsa, Moylan, Claeys y Foucault, propongo un modelo que entiende la utopía como un sistema complejo donde el buen lugar y el mal lugar conviven en recursividad. El aporte de este capítulo es un marco epistemológico desde la teoría de la complejidad de Edgar Morin, de orden, desorden, la organización como claves para leer el cine distópico. En el capítulo 3, lo estético en la distopía fílmica, desde la complejidad y la transdisciplinariedad. En este capítulo se centra en el lenguaje estético del cine. Retomo a Deleuze, a Zavala, a Sánchez Noriega, entre otros, para construir una definición operativa de lo estético desde la complejidad. Y aquí aparece con fuerza el corpus, conformado por 3 películas significativas del siglo XXI. V de Vendetta, la distopía política; Ex Machina, la distopía tecnológica; y Mad Max, Furia en el Camino, de la distopía post-apocalíptica. Analizo desde un enfoque estético semiótico cómo cada película articula sus recursos visuales y sonoros y narrativos para crear una experiencia distópica que es también crítica social. El aporte es un modelo analítico que articula los 3 pilares de la metodología transdisciplinaria de Nicolescu con la teoría del conflicto desde varias propuestas teóricas para comprender las transformaciones a partir de la superación de los conflictos
y el paso entre niveles de realidad en estos filmes como sistemas sociales complejos. En el capítulo 4, el bucle tetralógico y la estructura mítica del relato en las distopías fílmicas, aquí propongo un cruce entre narratología y complejidad. Retomo a Campbell, a Vogler, Harmon y Sánchez Calonilla para analizar la figura del héroe y su viaje, pero incorporo el bucle tetralógico de Mohan, es decir, la dinámica de orden, desorden, interacción y organización. El aporte es mostrar que los relatos distópicos no solo siguen una estructura mítica, sino que esa estructura refleja la lógica compleja de los sistemas sociales. En vez de Vendetta, por ejemplo, en el viaje de Evie Hammond, puede leerse como un proceso de transformación que atraviesa el caos para reorganizarse en un nuevo orden. Bueno, y finalmente en el capítulo 5, los aportes de la semiótica de la cultura para el análisis de cine de ciencia ficción, y finalmente es donde integro la propuesta de Lodman y la escuela de Tartu. Analizo las películas desde el cronotopo bactiniano, las fronteras de la semiosfera de Lodman, es decir, como sistemas culturales en los que se configuran fronteras, traducciones y tensiones simbólicas. Aquí lo impredecible y el azar adquieren un lugar central. Las decisiones que los personajes que toman abren mundos posibles que estabilizan la narrativa. El aporte es un modelo semiótico-cultural que permite entender el cine distópico no solo como relato, sino como un espacio de producción de sentido y diálogo con la cultura. En conjunto, estos capítulos muestran que el análisis del cine distópico exige modelos híbridos y transdisciplinarios. No basta con una narratología clásica ni con una estética aislada, es necesario un diálogo entre complejidad, semiótica de cultura y teoría del cine. El corpus de esas películas sirve como laboratorio para poner en práctica estos modelos operativos, pero la propuesta metodológica es abierta y aplicable a otros textos fílmicos. Lo que intento mostrar es que el cine distópico no se limita a contar historias de futuros oscuros. Es un espacio de producción de sentido donde se disputan discursos sobre el poder, la resistencia, la tecnología, el género, la ecología y la condición humana. Y bueno, para cerrar, hoy vivimos en un mundo donde las imágenes distópicas ya no son simples ficciones. El cambio climático, las desigualdades sociales, la violencia, la inteligencia artificial, el control de la información. Todo esto nos recuerda que la distopía está cada vez más cerca. Lo que espero de este libro no es tanto que se lea como una obra cerrada, sino como una invitación al diálogo. El cine de ciencia ficción y la distopía nos muestran futuros imaginados, pero en realidad nos devuelven preguntas sobre el presente que habitamos. Mi intención es que quienes lean el libro encuentren herramientas para analizar el cine de manera crítica, pero sobre todo para interrogar la realidad que nos rodea, la relación entre poder y resistencia, entre tecnología y humanidad, entre orden y caos. Si algo quisiera que se quedara después de leerlo es la conciencia de que la distopía no está afuera de nosotros, ya forma parte de nuestra experiencia cotidiana y el cine puede ayudarnos a reconocerla, a pensarla y a transformarla. Y bueno, pues agradezco profundamente a la doctora Julieta Haidar y a la colección que acogió este proyecto, al doctor Lauro Zavala también por su generoso prólogo y a todos los colegas que me han acompañado en este camino. Quisiera llegar con una idea que atraviesa todo el libro. La distopía no es solo el relato del mañana, es un espejo del presente contado con los signos del futuro. Muchas gracias por su atención. Oscar, te decía que te extiendo una felicitación por el libro. Es un trabajo bastante interesante y qué bueno que se haya incorporado en esta colección de libros coordinada por la profesora Julieta. Muchas gracias y tiene muchos, en ese sentido, acercamientos con el abordaje multimodal, ¿no? Sí, Cuanto análisis del discurso. sí, por supuesto.
podríamos estar ubicados tal vez en diferentes perspectivas teóricas, pero, y es importante también esto que dices porque nos permite reconocer que la multimodalidad no es, digamos, el único enfoque orientado a estudiar la dimensión semiótica del discurso. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Existen diferentes aproximaciones teórico-metodológicas, incluso creadas antes de la multimodalidad en estricto sentido, que han contribuido al estudio de textos como el cine, como la fotografía, ¿sí? Así que es muy importante dejar eso en claro. Y bueno, pues yo creo que ya resta despedirnos y agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en el lanzamiento, en la presentación de estos libros. Bueno, un placer compartir el espacio contigo, Oscar Londoño, también, y gracias a todo el equipo involucrado que estuvo apoyando para que esto sea posible. Muchas gracias.